Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes, esta semana, un tema sobre cómo pensamos los mexicanos, cómo somos y cuáles son nuestras alternativas ante retos como el de esta noche, Pemex. ¿Qué políticas públicas tenemos? ¿Qué pensamos los mexicanos del petróleo? ¿Se debe privatizar o no esta industria? ¿Necesita recursos al parecer? ¿Cuáles son nuestros dilemas? Soy Francisco Abundis. Buenas noches, Haná, ¿cómo estás? Hola Paco, muy buenas noches. Bienvenido a Opinión Pública. Como siempre, ya sabe, además del tema de la mesa, nuestra sección de Matando Dudas, sondeo más allá de las fronteras, el N de 10. Comencemos con el programa de esta noche. Esta semana en nuestros datos de coyuntura, 3 temas. Aprobación presidencial. ¿Cómo está el presidente Calderón? ¿Cómo han subido sus niveles de aprobación y a qué se debe? Por otro lado, una encuesta que publicó Reforma. ¿Cuáles son las expectativas de nuestros parlamentarios, de nuestros congresistas sobre cómo será su gestión? Y finalmente, unos datos que publicó la Judicatura sobre cómo se han incrementado el número de días para hacer justicia y cuál es el proceso en este país, cuántos días se lleva. Veamos cuáles son los datos de coyuntura. Los diputados parecen estar muy optimistas respecto a los resultados que pueden lograr durante su legislatura. En una encuesta publicada por Reforma, creen que el 91% de ellos puede llegarse a una reforma electoral, el 87% a una reforma del Estado, pocos contemplan que se apruebe una segunda vuelta electoral, 44%, o la reelección legislativa, 40%. Sin embargo, esto no dejan de ser datos optimistas para nuestros diputados, o por lo menos lo que creen que será su gestión. En lo que se refiere a la evaluación de gobierno de Felipe Calderón, una medición realizada y publicada por Consulta Mitofsky, que por cierto se parece a las de otras consultorías, como lo sería Ipsos Bimsa, incluso Parametría, después de que en febrero la economía había ocupado la primera posición en la preocupación ciudadana, en marzo es la inseguridad quien ocupa el primer lugar, aunque prácticamente ambos problemas obtienen 26%. Casi 2 de cada 3 ciudadanos muestran acuerdo con la forma en que Felipe Calderón ha trabajado hasta el mes de marzo. Este nivel es el más alto de su gobierno y por el momento supera el porcentaje con el que finalizó el sexenio anterior, aunque está por debajo del que ostentaba en febrero de hace 6 años su antecesor. En promedio, los 31 gobernadores y el jefe de gobierno logran una aprobación de 72% de los ciudadanos, un poco más alta de la que tendría Parametría, que es apenas de 62%, superior en casi 4 puntos a la alcanzada en febrero, según Consulta, y 7 puntos por encima del presidente. Por el contrario, los alcaldes del país son evaluados positivamente, en promedio 59% de los ciudadanos, un dato también alto para los estándares de otras consultorías, siendo de esta manera la autoridad con más baja aprobación de las 3 evaluadas. Si esto lo evaluamos por los distintos estados gobernados por distintos gobiernos, tendríamos que los gobernadores mejor aprobados son los del PRI con 79%, le siguen los del PRD con 69% y luego los del PAN con 60%. Finalmente, en lo que se refiere a la impartición de justicia, tenemos que las estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal 2005-2006, los juicios contra personas acusadas por delitos federales en México cada vez son más lentos. Entre 2005 y 2006, el tiempo promedio para desahogar una causa penal en los juzgados de distrito aumentó casi 22%, puesto que el año pasado. Los 218 juzgados responsables de resolver los delitos federales en el país tardaron un promedio de 216 días entre el inicio del proceso y la sentencia para declararlo culpable o inocente, mientras que durante 2006 el promedio aumentó 263 días. Datos muy graves y un poco preocupantes para nuestro sistema de justicia. Estos son los datos de coyuntura. Si usted quiere conocer un poco más sobre Pemex, escuche lo siguiente. El petróleo en el subsuelo mexicano y Pemex no son lo mismo. Pemex Petróleos Mexicanos es la empresa responsable de la explotación de este recurso natural. La Constitución Política de nuestro país, en el artículo 27, marca que corresponde a la nación, a los mexicanos, el dominio del petróleo. Es decir, los mexicanos somos los únicos dueños de este recurso natural. Para darle funcionalidad a este mandato, el artículo 28 de la Constitución confiere a Pemex el monopolio de las actividades relacionadas con la producción de petróleo, gas natural, derivados y productos petroquímicos básicos. Esto significa que el gobierno es el único propietario de esta empresa. Por lo tanto,
Pemex es una empresa catalogada como un organismo público descentralizado del gobierno federal. Su consejo de administración es presidido por el secretario de Energía y el director general designado por la Presidencia de la República. Pemex es la compañía más grande de Latinoamérica, con ventas superiores a los 86,000 millones de dólares al año, una cifra incluso superior al PIB de algunos países de la región. A septiembre del 2006, Pemex contaba con 206,626 trabajadores, de los cuales 114,000 son sindicalizados, 27,623 de confianza y 64,740 jubilados. Con el petróleo mexicano tenemos la obligación de maximizar su valor a favor de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Y a Petróleos Mexicanos tenemos que transformarlo de un organismo público descentralizado en una empresa que pueda competir a nivel internacional y que extraiga petróleo y gas también en otras partes del mundo. Al petróleo mexicano hay que darle la importancia, la relevancia que tiene, aprovechar las oportunidades que nos quedan todavía en este sector y a Pemex fortalecerlo, quitárselo a la Secretaría de Hacienda y dárselo a todos los mexicanos. Primero, la respuesta sería sobre el petróleo, darle seguridad energética al país. No puede ser que México solo tenga 9 años, un poco más de 9 años, de reservas probadas de petróleo. Tenemos que ampliar la seguridad energética para el país. Segundo, hacer de Pemex una empresa más eficiente, con menores costos, con rendición de cuentas y yo diría con capacidad de decisión por ella misma. Bueno, para el petróleo mexicano yo creo que hay que restituir el nivel de reservas, es indispensable. Debe de seguir siendo un activo fundamental del país. Y para Petróleos Mexicanos yo creo que sin ninguna duda, autonomía presupuestal y de gestión plena, sacarla del presupuesto federal. Paco, ¿qué datos tenemos para esta noche? Los primeros datos que quisiéramos compartir con nuestros invitados es unos que creemos que tienen consenso entre las diferentes mediciones, diferentes consultorías. Hemos estado sobre esta agenda de política pública. Desde hace mucho tiempo hablamos de temas como reformas estructurales, la reforma energética, sin duda creo que se ha puesto en la mesa como una de las más importantes, y uno de esos capítulos es el de Pemex. Estos son solamente dos mediciones, una es de abril de 2005 y otra es de noviembre de 2006, para mostrar un poco cómo este tema no cambia mucho en el tiempo o lo que cambia va en la misma dirección. Es una encuesta nacional en vivienda, 1,200 casos. Diría, ¿usted está a favor o en contra de ampliar la participación de capital privado en la industria petrolera? Abril de 2005, noviembre de 2006. A favor 25%, en contra tenemos 35% en abril de 2005 y en noviembre de 2006 55% en contra. Indiferente ni a favor ni en contra 18 y 10. En general, el consenso de las mediciones que tenemos es que no importa cómo se haga esta pregunta, podemos llamar privatizar Pemex, que invierta capital privado, que aumente la participación. Hay un consenso de la mayor parte de la población a la negativa. Este 20% más de este 35 puede que sea extremo, pero en realidad casi cualquier medición que ustedes pudieran ver tiene estas características. Y luego, intentando indagar más sobre cuál es el tema que estaría atrás de esta negativa, preguntamos, ¿qué tanta soberanía o independencia perdería México al abrir el sector petrolero a la inversión de capital privado? ¿Qué es algo que hemos encontrado que podría estar atrás de esta percepción, o por lo menos lo hemos observado en temas cualitativos? Poco, 11%, nada, 8%, algo, 22% y mucho, 43%. Entre el mucho y el algo sumarían casi 65%, 2 de cada 3 mexicanos que sí ven esto como un tema de soberanía. ¿Cierto? No, realmente si esto tiene que ver con nuestros preceptos y educación nacionalista, que es lo que intuimos que nosotros que está atrás de esto, nos parece que en general hay una percepción negativa o en contra de que se abra la inversión al capital privado. ¿Qué piensan ustedes de estos datos? ¿Les sorprende? Fíjate que yo diría que no es una visión en el imaginario popular que dependa de la educación nacionalista. Yo creo que en México ha habido experiencias concretamente de privatización, el caso de la banca, que ha generado una reacción bastante precisa para la población. Es decir,
Se dijo, no va a perder absolutamente nada el país. Hoy tenemos la mayor parte de los grupos financieros son extranjeros y tenemos que, evidentemente, la banca para los banqueros es un excelente negocio, pero si vemos una serie de elementos que tienen que ver con la cotidianidad digamos, de los usuarios del servicio bancario, que es un servicio público, pues es terrible en México, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, yo creo que también tiene que ver el hecho de que se tiene muy preciso el papel que juega los ingresos petroleros desde el punto de vista de lo que constituyen las obligaciones fundamentales del Estado mexicano, es decir, los programas de seguridad social, todos los programas sociales del país, etcétera, que es algo muy, muy presente, la participación cerca de un 33% de los ingresos públicos presupuestales. O sea, Sergio, dirías que entre la mala experiencia de la privatización de la banca, por mencionar algunas, y la importancia de los ingresos petroleros en las finanzas diarias del gobierno, la gente sí tiene este concepto de soberanía. Y tiene un fondo contextual, claro, con la historia del país, ¿no? Jorge, te pregunto, leí un artículo tuyo no hace mucho, y en este artículo decías que los mexicanos tenemos el vicio, tal cual con esa palabra, de creer que permitir la entrada de capital privado en el sector energético es perder soberanía. O sea, ¿tú no estás muy de acuerdo con lo que está diciendo Benito? Bajo las circunstancias actuales, si se permitiera la participación privada, definitivamente perderíamos soberanía. ¿Por qué? Porque no tenemos los mecanismos institucionales y no tenemos la regulación correspondiente. Hoy por hoy, los reguladores de facto son el mismo Pemex, la misma Comisión Federal de Electricidad. Son monopolios perfectos porque poseen hasta la misma regulación. La Secretaría de Energía no tiene los instrumentos para regular a Petróleos Mexicanos ni a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Reguladora de Energía es aún muy débil. Entonces creo que la opinión pública está viendo... O sea, Pemex básicamente hace lo que se le da la gana. Bueno, es dominante, llamémosle así, para usar una palabra común. No, yo diría en términos del uso del recurso, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Bueno, entonces, es una percepción correcta de la sociedad, porque ha visto, por ejemplo, también en las telecomunicaciones, ha visto un regulador débil. En el sistema bancario ha visto un regulador débil. Entonces, la opinión pública parte de un principio donde el interés público no está siendo protegido debidamente. Por lo tanto, si no cambio nada y de golpe queremos introducir capital privado, creo que el país sí perdería. O sea, en vez de que los funcionarios de Pemex hagan lo que se les dé la gana, ahora van a ser gentes privadas que van a hacer lo que se les dé la gana con el recurso. Senador, ¿cómo veríamos estos datos? Bueno, yo coincido básicamente con lo que ahí se afirma. Si a mí me dijeran, oye, ¿tú quieres vender o privatizar Pemex? Yo les digo no, yo creo que lo decimos la mayoría de los mexicanos. Me parece que además de estas razones, yo agregaría una adicional. La gente está consciente del valor que tiene para el país y para su seguridad, para la seguridad del país, el petróleo particularmente. Yo creo que tiene una posición diferente respecto a otros energéticos. Es discutible, digamos. Pero sí difiero en algún punto de lo que aquí se ha tratado. Yo creo que Pemex no tiene el control de sí misma. Tampoco lo tiene CFE, pero menos Pemex. Porque lo regula la Secretaría de Hacienda. Yo diría que si hay algo que habría que hacer en este momento es expropiarle el petróleo, por decirlo así, a la Secretaría de Hacienda. Pemex no es de los mexicanos, yo haría es de una la segunda Secretaría de expropiación del petróleo, por decirlo de alguna forma. Ok. Doctor Marcos, le quiero hacer esta pregunta. En el dato de soberanía vimos que decía inversión en capital privado. Bueno, uno es, ¿qué entiende la gente por inversión en capital privado? Porque es muy diferente privatizar que permitir la inversión en ciertas actividades, ¿no? Entonces, Claro, si nos explica esa diferencia. Bueno, privatizar sería el peor error que se puede cometer ahora con Pemex, ¿verdad? ¿Privatizar qué quiere decir? ¿Vender la empresa? Querría decir vender la empresa, ponerla en el mercado y que alguien la adquiriera. Sería el peor error, definitivamente. Lo que necesitamos es fortalecerla, ¿verdad? Nada más una pregunta, esto de permitir capital privado en ciertas actividades, ¿qué quiere decir para la gente que nos está viendo? Hay muchas formas de permitir capital privado. Mire, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de transporte. Desde el 92 se reformó la ley reglamentaria del 27 constitucional y ya se permite desde el 92 que el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas natural
se haga con inversión privada. Por eso hay ductos privados, hay terminales y compresión privada, ¿verdad? ¿En qué otras Eso no se ha actividades? permitido en el resto de las actividades. Solamente en almacenamiento. gas natural. Si lo permitiéramos en petrolíferos, tendríamos una distribución mucho más eficiente de gasolinas. Pero como hay una prohibición para hacer un ducto privado que mueva la gasolina, ¿qué es lo que tiene que hacer Pemex? Cuando tiene que traer gasolina extra, como ahora en Semana Santa, de Tuxpan a la Ciudad de México, pues renta pipas privadas, ¿verdad? No se puede permitir no se permite un ducto privado, pero sí las pipas que cuestan 9 veces más, ¿verdad? Entonces terminamos pagando 8 o 9 veces en exceso lo que nos costaría tener un ducto que pueda ser privado, igual que hay ductos privados que transportan. Y cerca del el 30% gas. de los petrolíferos lo están manejando así. Okay. Se dice que Con infraestructura Pemex... privada, pero muy ineficiente. Se dice que Pemex está al borde de la quiebra, algunos dicen que Pemex está en la quiebra. ¿Cuáles son las razones, Jorge, así numeradas, numeradas por las cuales Pemex está en la quiebra? Técnicamente, Pemex no puede estar en quiebra porque es un organismo público descentralizado. Al tener un organismo público descentralizado, no manejan capital. Pemex no tiene accionistas, ¿no? Entonces, muchas veces lo quieren equiparar a una empresa. Creo que es necesario transformarlo en una empresa para que tenga accionistas, tenga su asamblea de accionistas, tenga un consejo de verdad, no puros representantes de las distintas secretarías que son los mismos secretarios que están tomando decisiones o ayudando a tomar decisiones. Entonces, Pemex en ese sentido no está en quiebra. Ahora, si lo quisiéramos tal cual hacerle la contabilidad como la de una empresa, pues sí, Pemex está cerca de la quiebra. ¿Por qué? Porque tiene un pasivo laboral gigantesco, tiene una deuda externa ya considerable de más de 50 mil millones de dólares. Si sumamos, O sea, ¿debe dinero? Debe Sí, dinero. sí, sí, claro. O sea, si sumamos la deuda externa más el pasivo laboral, estamos llegando a 100 mil millones de dólares de pasivos en petróleos mexicanos. Benito, Sergio, perdón. ¿Tú crees que Pemex está, digamos, en quiebra, si la quisiéramos contabilizar como una empresa normal, que ya me dijeron que no, porque el gobierno le quita sus recursos o más bien por este pasivo laboral, porque hace años no invierte en tecnología, porque es una empresa que no está manejada por profesionales? Sí, nada más que yo creo que la parte anterior no la concluimos, porque yo diría, Petróleos Mexicanos sí hace lo que quiere, en el sentido de que aparentemente Petróleos Mexicanos es dueño del recurso, cosa que no es así. Eso es decir, importante, esa distinción. en México tendríamos que separar, es urgente que separemos una reforma que es indispensable hacer, que haya una instancia, así como no es regulador, tampoco sabemos qué es lo que está haciendo Petróleos Mexicanos en los yacimientos. Doy el caso de Cantarell. Cantarell, todos estamos claros de que es el activo más importante del país. Bueno, no sabemos si Cantarell fue bien o mal explotado. Esperemos que haya sido bien explotado. Pero ¿quién asume efectivamente la responsabilidad para llevar a cabo una supervisión en ese sentido? Nadie. Entonces dirías que la Petróleos situación Mexicanos de Pemex está en esta situación básicamente por el mal No, yo digo, manejo. ese es un tema que hay que revisar, porque si decimos privatizar, desde mi punto de vista, lo grave del asunto sería ir a privatizar el recurso. El asunto de los fierros es otra cosa. Sí. Es otra cosa totalmente, y me parece a mí incluso hasta secundaria. Pero privatizar ¿no? el recurso Ahora, no es una discusión, ¿no? Por lo no que yo sé, entiendo. en otros lugares se ha dado. En otros lugares Yo se ha creo dado. que en un cierto momento Aquí, sí se dio. Aquí cuando se habla, por ejemplo, de abrir el 27, tendría que hablarse de eso. ¿no? Que es un Ahora, tema de definiciones de qué estamos entendiendo por privatizar. Habría quien diría que porque haya cierta inversión privada ya está privatizando, aunque formalmente no sea así. ¿no? Es una cuestión hay conceptual, empresas privadas que están haciendo los pozos. ¿no? Doctor Marcos, rápidamente, antes de irnos a corte. Bueno, lo que pasa es que lo que falta es regulación. Ahí Jorge tiene razón, lo que decía hace un momento. Pemex, como no tiene una contraparte, no hay una entidad regulatoria que le autorice el acceso a los recursos que son de la nación, que son de todos nosotros, pues simplemente explora y explota donde puede y luego ya llena las formas necesarias para operar. Nos falta regulador, ¿verdad? Ya sea la Comisión Reguladora de Energía podría tener esas facultades o habría que formar una nueva institución, un consejo, un directorado del petróleo, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a un corte comercial. Coincidimos, nada más me dejan decir algo. Si usted le cobra a una empresa el 140% de las utilidades, ¿cómo son los impuestos? Confiscatorios, ¿no?
Así Más fueron que los impuestos de Pemex. Así es. Pagó el 140% de sus utilidades. Entonces, ¿el problema de Pemex en su mayoría se debe a que el gobierno le ha estado extrae recursos? Pues tampoco, fundamentalmente, ¿no? Porque sí. también, también hay... Hace ya mucho se habla de las reformas estructurales, entre las que se encuentra la reforma energética con Pemex en el paquete. Según una encuesta del periódico Reforma, 8 de cada 10 diputados afirman que es probable que se apruebe una reforma energética en esta legislatura. Ahora veamos algunos de los datos de la opinión pública. De cada 10 mexicanos, 6 afirman que no están enterados de una reforma energética que consista en ampliar la participación de capital privado en la industria petrolera. 6 afirman que no están de acuerdo con la apertura de Pemex a capitales privados. Para sanear las finanzas de Pemex se le preguntó a los mexicanos su preferencia entre dos posibles opciones. De cada 10 entrevistados, 5 prefieren que se abra el sector a la actividad privada y 5 prefieren el pago de impuestos. Sí, bueno, había yo puesto sobre la mesa que cuál era la razón por la cual Pemex estaba al borde de la quiebra, si lo pudiéramos decir así. El senador dijo que a Pemex constantemente se le extrae el 140% de su ingreso. Fue el máximo. Ajá. Y que pues Se así le cualquier empezó- empresa no puede funcionar. Bueno, o sea, digamos, durante un periodo de más o menos unos 9 o 10 años se le cobró más del 100% de las utilidades. Si a una empresa le cobra más del 100% de las utilidades, obviamente el patrimonio de la empresa desaparece. Es decir, Ahora, agréguele cualquier problema de eficiencia operativa, etcétera, etcétera, pero la principal razón es una sobrecarga fiscal que determina que Pemex haya pagado el año pasado el 38% de los ingresos fiscales que obtuvo el gobierno federal. Digamos, En otros dos modelos, de empresa estatal que, según entiendo, han sido relativamente exitosas, y si no es así, no lo podrían explicar aquí. PDVSA o Petrobras, ¿tendrían mejores modelos que Pemex? PDVSA en los últimos años definitivamente no. Pero antes... Pero Petrobras sí, Actualmente es un y yo creo que sí. tenemos que ver a Statoil, la noruega. No, esos son ejemplos. Ese sería el modelo, digamos. Y han avanzado, entre otras cosas, porque han dejado de ser monopolios. Pero han podido distinguir que la propiedad del recurso natural, en el caso noruego es de la corona, bueno, de la nación, en el caso brasileño igual que nosotros, pero han diferenciado lo que Sergio Benito Osorio decía hace un momento, la parte de los fierros. O sea, los mexicanos tenemos, yo creo que el deseo de maximizar ese valor que son los hidrocarburos a favor de nosotros, que sean un activo para poderlo transformar en activos de mucho mayor valor y así potenciar el crecimiento y el bienestar en el país. Jorge, dirías entonces que no queda muy claro, digamos, en general, la opinión en general, la diferencia entre el petróleo y Pemex. Exactamente. El yo petróleo es el recurso, Pemex es el instrumento es el operador. para explotarlo. Doctor Marcos. Quería regresar al tema del balance de Pemex. Definitivamente, si uno ve el balance, independientemente de que sea un organismo público, está técnicamente quebrado. Eso es evidente. Quiere decir que su deuda, la deuda total, es mayor que todo su patrimonio. ¿Y con que quién todos se que todos sus endeuda activos. Pemex? Se endeuda, bueno, en sus obligaciones laborales, eso representa una buena parte, la Sí, pasivo deuda. laboral, pensiones, ¿no? Las pensiones llega a 450 mil millones de pesos en este momento. Pero se endeuda en el exterior, lo que decía el senador de la Bastida. No solamente se endeuda para hacer sus inversiones, que ha financiado el 100% de la inversión en el último sexenio. O sea, su gasto corriente... Ese sí, Las ese cifras sí. son muy concretas, es decir, Yo tengo, sea, no es pero el- no solamente se endeuda para eso, sino para pagar impuestos, que es exactamente lo que decía Francisco. Por encima de lo que generó, se le cobraron más impuestos y entonces se tuvo que endeudar para pagar o sea, esos impuestos. Pemex tiene una inversión de 13.9 mil millones de dólares. De allí, 13.8 son pidriegas. O sea, Sí, es dinero que prácticamente el 100% de la inversión que tendría que realizar Pemex es a través de esta cosa llamada pidriegas, que es un registro diferido en el gasto. Entonces, es un tema. Que finalmente es inversión privada. No, Bueno, es no. deuda. Es deuda. Es deuda pública. Pero- Es deuda pública. Es deuda Pero que se le debe soberana. a un privado. Claro, O sea, claro. el privado absolutamente. hizo la inversión. Absolutamente. No la hizo... Ah, bueno, Sí, pero no le... con deuda. Con Se deuda. le va a pagar independientemente de si resulta Hace bien el trabajo, proyecto ok. o no. Hace ¿verdad? los trabajos correspondientes y se endeuda. El problema que también nos tenemos que fijar es el tema de la eficiencia. En la administración anterior se invirtieron más de 56 mil millones de dólares y no se ven. No A se ver, ven, ese no hubo- tema, Jorge, hay dos que me llaman la atención de lo que se ha mencionado. Uno que platicamos un poco antes, que es
Se habla de un excedente petrolero de la última administración que, digamos, nadie tiene muy claro dónde se invirtió o no se invirtió. Y hace rato salió un tema de controles. ¿Qué se hizo con Cantarell? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? Me sorprende un poco que estamos como Pemex caja negra, ¿no? O sea, nadie sabe lo que pasa en Pemex. No hay una opacidad nadie supervisa. Completa. Eso me parece que es así como tú lo estás diciendo. Es decir, el manejo de petróleos mexicanos es un manejo absolutamente opaco. El Congreso apenas va iniciando. Es decir, el Congreso está por primera vez planteándose el fijar las plataformas de extracción para el país. Es decir, tener un operador que hacía lo que consideraba conveniente con la presidencia de la República. Las cuentas internas de Petróleos Mexicanos no son absolutamente claras. Es decir, el asunto de los excedentes o el asunto de los pidiregas, ¿no? ¿Por qué Petróleos Mexicanos, aportando tal cantidad de recursos, no tiene para invertir? Ahora, hay veces que tiene para invertir, pero nosotros decimos, Pemex tiene graves problemas. El público sabe, acaso, por ejemplo, que a Petróleos Mexicanos no se le permite gastar su superávit primario, que es de alrededor de 120, 130 mil millones de pesos, que no puede utilizar, porque es la manera como tiene la Secretaría de Hacienda de cerrar la ecuación del equilibrio fiscal cotidiano del país, o que las reservas del Banco de México dependen básicamente del flujo de dólares de Petróleos Mexicanos. Entonces, bueno, una empresa que tiene estas características no la podemos comparar con Statoil, o no la podemos comparar con Exxon, o no la podemos comparar con BP. Si vemos estas empresas, incluso incorporan el valor de las reservas dentro de sus libros. Pemex no lo puede hacer por definición. Entonces, bueno, estamos comparando peras con manzanas. Entonces, ¿no? Estaríamos, como a manera de conclusión, diciendo que los problemas de Pemex, que son varios, tienen que ver, 1, su sobrecarga fiscal, 2, su pasivo laboral, 3, la falta de regulación, y 4, cero rendición de cuentas. Yo pondría 1, el control que tiene la Secretaría de Hacienda sobre todo el funcionamiento de gestión de Petróleos Mexicanos. Senador, para mí el tema no sería tan relevante. Como secretario de Energía, ¿no se supone que el secretario de Energía es el presidente del Consejo de Pemex? Sí. ¿Y Pemex no le reporta al secretario de Energía? ¿No le reporta al secretario de Energía? Eso depende mucho del estilo de gobierno que se siga. A mí me tocó ser secretario de Energía con el presidente Miguel de la Madrid, que había vivido la experiencia de un Pemex desbordado, por llamarlo de alguna manera, que realizó inversiones muy por encima no por encima de su autorización, sin ninguna autorización. Entonces decidió tener un secretario de Energía fuerte. Tuvo los 2 secretarios de Energía a los cuales les dio poder, porque al final de cuentas los secretarios tenemos poder derivado del presidente de la República. Entonces el presidente de la Madrid decidió que los secretarios de Energía tuviéramos poder y control sobre Pemex, pero fueron circunstancias, yo diría, especiales. Yo creo que de ley no existen, y se ha desmantelado además a la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía no tiene facultades en la ley, y además una buena parte del personal que estaba en la Secretaría de Energía, que sabía de la materia, ya lo sacaron. Entonces es literalmente Hacienda la que tiene control. Es literalmente Hacienda, tanto por el lado del ingreso con los impuestos como por el lado del presupuesto. El término de los excedentes. El año pasado, perdón Francisco, el año pasado hubo 9 ajustes presupuestarios. 9. O sea, uno casi cada mes. Terminó siendo 60% mayor el ejercicio que el presupuesto de salida. ¿Cómo puede haber, digamos, esa información? Asumo que está en la administración pública, que está en el Ejecutivo, sí hay. De parte la debe tener el Congreso. La información global sí existe. Mire, déjame darle nomás los datos. Flujo de divisas y pago de impuestos. Durante el sexenio pasado, para hablar de 6 años, Pemex exportó 135 mil millones de dólares. Acuérdense que la reserva del Banco de México es 70 mil. Bueno, pues estos 135 mil millones de dólares fueron más del doble de lo que se exportó en el sexenio del presidente Zedillo. O sea, más que duplicamos el ingreso de divisas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está una parte en la reserva del Banco de México, y el resto se pagó en impuestos. En impuestos se pagó durante el sexenio pasado 250 mil millones de dólares, número cerrado, ¿verdad? Solo el año pasado se pagaron 70 mil millones de dólares, un poco más. ¿Qué se hizo con este dinero? Bueno, pues es parte del presupuesto federal. Representa
cerca del 40% el año pasado del presupuesto federal, más de la tercera parte, cerca del 40%. ¿Y en qué se gastó? Pues en gasto corriente, ¿verdad? Hay muchos programas sociales, como decía Sergio Benito Osorio, muy justificados y qué bueno que tengamos esa oportunidad, pero no hicimos reserva para cuando el petróleo se acabe o cuando baje el precio, no lo dedicamos a inversión productiva, no invertimos en infraestructura, no hicimos lo que hacen los noruegos tienen su dinero del excedente petrolero fuera del país y eso garantiza, por ejemplo, pensión para todo el mundo, ¿verdad? Eso no lo hemos hecho. En México es como si nos estuviéramos gastando la herencia, ¿verdad? Bueno, me voy a tener que ir a un sondeo. Salimos a la calle. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente si sabe, cuál es su opinión sobre la situación financiera de Pemex y qué opina al respecto. Regresamos. Pues yo pienso que el problema es el sindicato. Yo creo que si el sindicato no le dieran tanta libertad, otra cosa sería Pemex. Es una desgracia que tengamos petróleo nosotros, siendo que es algo formidable tener petróleo. La situación financiera de Pemex es buena. Ahora, para dónde vaya ese billete, quién sabe para dónde sea. No los tiene físicamente, o sea, lo que pasa es que la sobrecarga de todo el presupuesto de gobierno, obviamente, lo hace que sea más sofisticado el concepto de poder invertir. Pero en sí hay dinero suficiente para poder invertir en petroquímicas y otro tipo de situaciones que podría sacar a flote el país, ¿no? Y otro punto interesante es el concepto del sindicato, ¿no? El sindicato mata a cualquier empresa, ¿no? Y Pemex no es la excepción, ¿no? Pues no, nada más están robando. Pues simplemente porque los burócratas ganan muchísimo dinero y no hacen nada. Pues principalmente lo que es escasez de recursos, endeudamiento y lo que se fue acumulando de tiempos atrás de gobiernos anteriores, de lo que fue mucha fuga de dinero, ¿no? Por el sobrecupo de empleados. Tienen muchísimos empleados. Sí sé que tiene problemas financieros, pero no son por él, sino por la carga fiscal que tiene, ¿no? Desde el punto de vista que todos los ingresos, el 80% se va al fisco. Y se queda con el 20% para soportar todo eso. Vamos ahora a pasar a los cómo, ¿no? Ya sabemos que Pemex, la situación de Pemex no es la ideal. Ahora quisiéramos pasar a qué es lo que nosotros creemos que se debe hacer con Pemex. Antes de esto, nomás para poner las cosas sobre la mesa, les voy a hacer unas líneas. Y lo que quiero es que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con la frase y luego platicamos sobre esto, que van a ser los cómo. Sin mayor argumentación, nomás de acuerdo o desacuerdo. Sí, Pemex es administrada como una oficina de recaudación fiscal y no como una empresa. Cierto. Sí. Okay. El nombre debe ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Como en Argentina. Sí. ¿De acuerdo o en desacuerdo con lo que hace poco dijo Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex, que plantea que la reforma fiscal y la de Petróleos Mexicanos son hermanas siamesas, que tienen que ir una de la mano de la otra? Completamente cierto. Una pasa por la otra, cierto. Son hermanas. Sí. Si viéramos prontamente una reforma fiscal, entonces Pemex ya no se vería en la necesidad de traspasar tantos recursos al gobierno y por lo tanto Pemex saldrá adelante sin la necesidad de hacerle más reformas. Es incierto. O sea, depende cómo sea. O sea, si el gobierno ya no necesita tanto de Pemex, entonces Pemex ya sobrevive sola como está, o hay que hacerle aún más cosas al asunto. Se necesita más. Y como no se cumple el primer supuesto, es difícil el segundo. Condición necesaria, pero no suficiente. No, absolutamente. Es decir, yo creo que el problema fundamental de Petróleos Mexicanos es el control en la gestión que tiene día a día la Secretaría de Hacienda. Es decir, la reforma al régimen fiscal de Pemex de un año a otro bajó de 63 puntos a 55 puntos. Es mucho. Sí. Y sin embargo, no es el tema desde mi punto de vista fundamental. Senador. Desde luego es condición necesaria, pero no suficiente. Me sumo a la definición que hizo Ernesto. Necesitan otras cosas. Por eso estamos viendo, ahora estamos escuchando que se está planeando la reforma fiscal y no hablamos de una reforma energética. O sea, el gobierno está pensando en esto. Estamos hablando de una reforma energética integral.
¿A qué le llamo yo una reforma energética integral? ¿Cómo lo estamos viendo en la Comisión de Energía en el Senado? Y bueno, hoy firmamos la primera iniciativa, 100% de los senadores, por cierto, del que integra la Comisión de Energía, la Comisión de Gobierno y la Comisión Legislativa, el estudio legislativo. Felicidades. 100%. Muy bien. ¿Sí? Estamos pensando crear un órgano regulador, me parece indispensable, un directorado, un consejo de hidrocarburos, como le querramos llamar. Estamos pensando en que hay que darle autonomía, claro, obviamente sin quitarle todos los controles, y tiene que ser un proceso gradual. Estamos pensando en una reforma fiscal, estamos pensando en que se tiene que modificar, sacarla de la ley del presupuesto, pero obviamente haciéndole los controles correspondientes. No se puede dejar a la empresa sin controles, sin rendición de cuentas, sin transparencia, etcétera, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que el 100% de los senadores están de acuerdo con estos 4 puntos. De las comisiones. De las comisiones, perdón. A ver, y lo que digo es que los senadores que hoy presentamos las reformas al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la primera que presentamos de todo un paquete, el 100% la firmamos. Y son de todos los partidos. De los 5 partidos. Los 5 partidos municipales. ¿Cómo sacar? Son 30 y tantos senadores que integramos 3 comisiones. ¿El órgano regulador qué función tendría? El órgano regulador sería parecido a lo que existe en este momento en Noruega o en Brasil. Es un directorado, es un cuerpo técnico relativamente pequeño, cerca de 350 gentes, expertos petroleros, y con ello dejaría de ser Pemex una especie de caja negra. Lo que no puede ser ¿Y es que la comisión actual, la Comisión Reguladora de Energía, no puede cumplir ese papel? No tiene facultades. No tiene facultades. Nada, absolutamente. Y no tiene los instrumentos. Entonces hay que dotarlos de ¿Qué serían instrumentos. cuáles los instrumentos en los comos que decía? Bueno, es el control de los yacimientos, la administración, el control de la exploración y luego sería la concesión, ¿no? Es todo. Entonces, si no hay reforma fiscal, ¿no hay una reforma energética integral? Es necesario. Mira, los cálculos que está haciendo la nueva administración de Pemex, yo creo que son muy claros. Dice Reyes Heroles, necesitamos mantener de manera constante una inversión de alrededor de 20,000 millones de dólares por año, y eso requiere quitarle 10,000 millones de dólares a la carga fiscal que hoy la afecta, ¿verdad? Entonces, 10,000 millones de dólares no es demasiado, pero sí es muy sustancial para el presupuesto federal. Finalmente es liberar inversión pública o recursos que se pueden... Liberar gasto corriente para podérselo dedicar a inversión en petróleo. ¿Y es posible? Pero en el mismo Pemex también. Bueno, yo creo que así, si no haces por el lado fiscal, donde una reforma por el lado fiscal que significaría ingreso, gasto, deuda, contabilidad gubernamental, que los otros órdenes de gobierno también recauden, creo que sí la vas a poder hacer, porque recaudamos muy poco, ¿no? Recaudamos muy poco, tenemos pocos contribuyentes activos y por lo tanto hay que hacerlo. Pero volviendo a la pregunta original, los comos. Para empezar, el país tiene que separar su política energética y dejar de tenerla subordinada a la debilidad tributaria. Pues es que aparentemente aquí a mí a lo que me suena es que no va a avanzar una si no avanza la otra, o sea, sí está una supeditada de la otra. Entonces hay que evitar eso. Ahora, el país le urge una política energética para poder tener competitividad, para que podamos tener insumos competitivos y podamos tener actividades industriales también competitivas y por lo tanto atraer inversión, y así vamos a generar un círculo virtuoso de inversión, empleo, etcétera. Entonces, esa parte es importante. Impuestos, empleos, etcétera. Porque hemos utilizado al sector energético como un instrumento que compensa la debilidad tributaria. Es decir, en el fondo la pregunta es de dónde salen los recursos para invertir en Pemex, digamos, la de fondo. Medio Oriente sigue siendo el centro de atención en relación con el petróleo, especialmente cuando se habla de reservas. La magnitud de los yacimientos de Arabia Saudita e Irak hace que los del resto del mundo parezcan pequeños. América del Norte y la zona Asia-Pacífico se atribuye casi el 90% de incremento del consumo de petróleo en los últimos 10 años. Los mayores flujos comerciales de petróleo van desde Medio Oriente hacia Europa, Asia-Pacífico y Estados Unidos, y desde Rusia hasta Europa Occidental.
También es importante la línea de suministro de México a Estados Unidos y en menor medida la de Venezuela. A nivel internacional existe una organización económica llamada OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta fue creada como respuesta a la baja del precio oficial del petróleo acordada unilateralmente por las grandes compañías distribuidoras en 1960. La OPEP está integrada por 5 países fundadores: Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Posteriormente, se le fueron añadiendo Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón. Posteriormente, se retiraron estos 2 últimos países, por lo que actualmente la OPEP está compuesta por 11 miembros. México, Rusia y Noruega se han situado en torno a las decisiones de la OPEP, pero sin llegar a ser miembros. La OPEP ha sido muchas veces considerada por Occidente como un cartel codicioso y poco fiable, que manipula únicamente el precio del petróleo. Sin embargo, muchos de los países ricos en petróleo no son ricos en todos los sentidos. El crudo es su único producto de exportación y por ende son vulnerables. Nos quedamos con una pregunta, senador, y con un comentario de su parte. Sí, la pregunta es ¿de dónde van a salir los recursos? Yo digo que de la gran inversión que tiene que hacer Pemex, yo digo que tienen que salir de una reforma fiscal para Pemex, paralela a la reforma fiscal global que se tiene que hacer y de la mayor eficiencia operativa de Pemex. Pemex, por ejemplo, si transporta productos, en lugar de andar transportando por pipas que son del sector privado, se ahorraría del orden de $1,000 millones al año. Senador, nada más para poner un ejemplo. Esta parte de esta eficiencia, o sea, mejorar o hacer a Pemex operativamente más eficiente, entonces sí implica inversión privada en algunos sectores. ¿O no necesariamente? No necesariamente, es un asunto... O sea, ¿quién haría el ducto, por ejemplo, en vez de la renta de las pipas? A ver, puede ser un arrendamiento financiero, como cuando uno llega y dice, tomo un coche, lo rento y lo pago en 5 años. Y alguien está rentando. Pero alguien lo tiene que hacer. Sí, lo que no podemos hacer es obligar a la empresa o impedirle a la empresa que se haga más eficiente. Creo que intuitivamente lo que le puede saltar al público en general es que mientras estamos hablando como de la gallina de los huevos de oro tradicionalmente, ahora estemos hablando de dónde le metemos inversión. No sé si les llama la atención eso, pero en general se ha hablado de la prosperidad petrolera y que Pemex es el proveedor de los recursos y ahora estamos hablando de dónde sacan recursos para invertir. En eso les quería presentar unos gráficos de una encuesta que se hizo apenas hace un par de semanas, del 24 al 27 de marzo, donde le preguntamos a la población, ¿usted se ha enterado o no de que Pemex tiene problemas financieros? Ya me llama la atención el nivel de visibilidad de esto en opinión. 55% dijo que sí, 43% dijo que no y solamente una parte muy pequeña dijo no saber. Y luego, ante la opción de dónde van a salir estos recursos, que ha sido una de las opciones que aquí se ha comentado, para resolver el problema financiero de Pemex, algunas personas han propuesto incrementar la inversión privada en esta empresa, mientras que otros sugieren que los mexicanos paguen más impuestos. ¿Usted por cuál de las dos opciones se inclinaría? ¿Por incrementar la inversión privada en Pemex, 50%, por pagar más impuestos, 17%? Y no sabe, no contestó, ¿no? Que es un problema de indefinición bastante grande de una tercera parte de la población, pero creo que la gente, puesto ya en este dilema, estaría de acuerdo o abriría más su posición a, bueno, traigamos los recursos de donde sean, ¿no? Pero toda idea de la reforma fiscal, digo, es una pregunta muy obvia, ¿usted quiere pagar más o menos impuestos? 80% dice constantemente que no, ¿no? Es decir, que sacan el recurso de algún otro lado. Por eso se llaman impuestos. Entonces, puesto ya en términos de operación política, de arreglo social, de un poco el cuestionamiento de Hanna, ¿qué tan posible es un arreglo donde pase una reforma fiscal, donde todos pongamos más a la canasta y podamos meterle más dinero a Pemex, dejando de sacar, según entiendo, dinero de la empresa? Yo creo que evidentemente es indispensable una reforma fiscal en el país y es indispensable una reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Digo, yo no tengo la menor duda, pero la población, el público tiene que estar muy bien enterado de el manejo interno financiero de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, yo les mencionaba un poco en el intermedio, ¿no? Petróleos Mexicanos coloca
deuda en el exterior a tasas del 6%. Pero aquí la mayor parte de la inversión es llevada por el esquema federal que se tiene, por el esquema gubernamental que se tiene, a tasas que van por arriba del 12%. Entonces, evidentemente allí hay recursos importantes, muy importantes, de los cuales Pemex tendría que hacer, podría utilizarlos si se modificara la ley de adquisiciones, si se modificara la ley de arrendamiento de obra pública. Es decir, Petróleos Mexicanos actualmente es manejado como si se tratara de la Secretaría de Educación Pública. Donde si se los lápices tratara, que se consumen son los más baratos, ¿no? Es decir, se ve sometido a subastas como si fuera a comprar lápices. A lo mejor Petróleos Mexicanos puede empezar a establecer alianzas con proveedores especializados, muy importantes, que además lo requiere así Petróleos Mexicanos, y allí va a haber economía. Se nos está acabando el tiempo. A manera de conclusión, una pregunta fundamental. ¿Ustedes serían optimistas o pesimistas respecto al futuro de Pemex? ¿Creen que se va a dar esta recaudación? Yo sé que el Congreso y en general nuestros parlamentarios están muy optimistas, pero no sé, ¿qué dirían? ¿Tenemos razones fundadas para pensar? Yo sí soy optimista, porque creo que poco a poco el debate ha cambiado en el país. O sea, creo que tenemos que celebrar. Hace 20 años, 15 años, 10 años, la política energética que se hablaba en México era privatizar Pemex. Hoy, por primera vez, ya no hablamos de la privatización de Pemex. Ese es un gran avance colectivo en el país. Entonces ya estamos hablando de política energética. Entonces, eso para mí es ser muy optimista. El debate público ha mejorado. Y ahora, de alguna manera, ya hablamos Pemex. Aunque todo el mundo le dice que es empresa, bueno, hay que transformarlo en empresa, hay que hacer lo que sea empresa, y por el otro lado, separar también lo que es del contribuyente, y que el contribuyente tenga la conciencia de que tiene que pensar en sus hijos y en sus nietos, porque cada vez que estamos utilizando ingresos derivados del petróleo para cubrir un gasto de operación del gobierno, como sea educación, sea salud, pues estamos castigando a las próximas generaciones y estamos matando al país. Estamos viviendo de prestado. Doctor Marcos. Yo también soy optimista. Creo que el sector, la industria petrolera en México está llena de oportunidades. Desgraciadamente nuestra historia reciente está llena de oportunidades desperdiciadas, de oportunidades perdidas, que las dejamos pasar, ¿verdad? No las aprovechamos. Pero creo que la conciencia que ya tenemos hoy, y este debate lo demuestra, la noticia que nos acaba de dar Francisco de la Bastida creo que es muy positiva, nos permite pensar que todas esas oportunidades que el sector petrolero representa se van a poder aprovechar en los próximos años en beneficio de los mexicanos. Y son de veras muchísimas las áreas de oportunidad para mejorar eficiencia productiva, para abrir oportunidades de inversión adicionales, para generar insumos más baratos que nos hagan más competitivos como país, para seguir generando exportaciones que nos den divisas y que nos den ingresos fiscales. Todas esas oportunidades están ahí, hay que hacer bien la labor y hay que hacer mucha regulación, como decía Jorge. Perdón, ¿en esto qué importaría más? ¿Cómo actúa el Ejecutivo o el Legislativo? Ambos, supongo. Es una combinación, pero aquí que quizá la voz cantante la tiene el Legislativo. ¿El Ejecutivo? El Legislativo. Porque es un tema regulatorio. Es fundamental. Por favor. Sí, yo por supuesto también soy optimista, pero creo que el reto, además de hacer las reformas de las que estuvimos platicando ahora, también está en cómo hacemos de esta empresa que se supone que es de todos los mexicanos muchísimo más transparente, muchísimo más accesible para la población, para hacerla más cercana justamente, ¿no? Y en ese sentido no creo que sea un asunto de mera retórica, es decir, una de las grandes obligaciones que tiene el Estado mexicano es desarrollar el sector petrolero en el país. Si nos damos cuenta, tenemos una empresa, es decir, el Grupo Carso, que se ha metido ahora de manera muy importante, pero todas las demás empresas son muy chiquitas, muy chiquitas. Entonces, nuevamente, tenemos que avanzar en la reforma, pero para construir también todo un sector petrolero en el país, ¿no? Mis servicios. Yo obviamente soy optimista, sí, pero agregaría además una consideración. Yo le haría la pregunta a la gente: ¿quieres que Pemex truene y además de tronar, que no produzca petróleo y además que no le aporte al país los recursos que hoy le está aportando, el 38%? Porque hacia allá vamos, ¿eh?
Si no cambiamos las formas en las cuales se está manejando el sector energético, particularmente el petrolero, tomemos conciencia que vamos arriba de un avión y el avión se va a estrellar contra el cerro. Discutiremos si le damos vuelta para la izquierda, para la derecha, para arriba, pero el avión se va a estrellar si no le cambiamos el rumbo, ¿eh? ¿Y estaría de acuerdo con el doctor Marcos, senador, de que la responsabilidad recae más en nuestros legisladores? Me gustaría echar la pelota al otro lado, pero creo que tiene razón. Creo que nos corresponde a nosotros hacer un profundo cambio de leyes. Pues, senador, y luego les toca a ellos. Si es un senador, tema de regulación, sí. bueno, probablemente, ¿no? Como presidente de la Comisión de Energía, senador, tiene una labor muy, muy importante, que nosotros en este programa queremos que la gente esté de acuerdo en que hay que cambiarle el rumbo. No sabemos si a la derecha o a la izquierda, pero sí hay que cambiar. O para arriba. Les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en Opinión Pública. El tema de hoy, Pemex. Los esperamos como siempre todos los viernes, 10:30 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos.